Es noticia de último minuto, Jean-Pierre Archimbó será nuevo jugador de Alianza Lima y es que en estas semanas en el que se ha abierto ya el mercado de pases, en el que ya se habla de las incorporaciones que Alianza Lima debería tener, se ha conocido que el nombre de Jean-Pierre Archimbó ya figura entre los primeros que estarían llegando a Alianza Lima y es que César Luis Merlo, un ya conocido de este canal, alguien de quien hemos tomado algunas informaciones, ya que siempre son bastante cercanas e incluso casi confirmadas las informaciones que da César Luis Merlo, un especialista en el tema de mercado de pases, habla acerca del refuerzo, el nuevo refuerzo de Alianza Lima y que este llega como agente libre después de su paso por el Melgar y la firma de contrato del jugador sería hasta diciembre del 2026 con opción a una prórroga. Y si bien esa es la información, tanto tú como yo, hincha aliancista, queremos estar enterados de todo lo que pasa en Alianza Lima, así que te invito a que te puedas suscribir a este canal. Y no solo eso, sino que además cuando Alianza Lima pueda tener tal vez algunos partidos amistosos que sean televisados, a los partidos incluso de la liga, incluso la fase de Libertadores que vamos a jugar, pues puedes verlo gratuitamente por nuestro canal de Telegram. Lo único que tienes que hacer para unirte es aquí en la parte de abajo suscríbete, escanea este código QR o en todo caso también puedes pedirlo en los comentarios para que puedas ver junto con todos nosotros los partidos de Alianza Lima. Estamos viendo absolutamente todos los partidos de Alianza Lima por nuestro canal de Telegram junto con toda la comunidad. Ahora sí, sigamos con la información acerca del pase de Jean-Pierre Archimbó a Alianza Lima. Como veníamos diciendo, Jean-Pierre Archimbó viene de Melgar, un equipo en el que ha mostrado, creo, cualidades para ser considerado en Alianza Lima, y es que esto también le ha valido para poder ser convocado a la selección peruana. Actualmente es un jugador de la consideración del profe Fossati, y si bien muchos van a cuestionar las formas en que Fossati tiene para elegir a los jugadores, pues deberíamos decir que de alguna manera el profesor Fossati ha tenido de alguna forma un acierto con este jugador porque en las cualidades que ha mostrado nos ha mostrado que es un jugador que le puede dar mucho a la selección peruana. Si bien es cierto, la selección peruana no viene de la mejor manera, sin embargo hay algunos jugadores que podrían ser de alguna forma el estandarte. No debemos dejar de lado el hecho de que Jean-Pierre Archimbó, por lo que nosotros hemos podido ver, está en una etapa de su carrera bastante buena. Si bien es cierto, tiene 30 años, está entrando en ese pico en el que muchos van a juntar la calidad de jugadores que son con el expertise que tienen, con la experiencia que han ganado. En este caso, pues él está en ese momento en el que puede mostrar las cualidades que tiene, y ahora en la selección peruana pues han decidido poder contar con él, algo que creo que de alguna forma le viene bien a Alianza Lima, porque tener a un jugador que es considerado habitualmente en las convocatorias de la selección peruana te da algunas luces de que el jugador va a tener más rodaje, de que el jugador de alguna forma también va a tener un roce que requiere de alguna forma sacar a relucir todo su potencial, y esto le permita tener aún mucha más experiencia para partidos complicados, porque no olvidemos que finalmente la eliminatoria te permite el poder tener roce con diferentes selecciones de niveles mucho más importantes muchas veces que Perú. Pero ya hablando de lo que es nuestra liga, de su participación en Melgar, una de las cosas que debemos recordar siempre es que finalmente los equipos tienen un componente individual, pero también tienen un componente colectivo, ¿no? Y es en ese sentido en el que, si bien los logros de Melgar no son necesariamente el de haber logrado el campeonato o el subcampeonato, sin embargo, se ha posicionado y siempre van en la parte más alta. Y uno de los artífices de que Melgar haya estado luchando en las partes más altas de la tabla, precisamente ha sido Jean-Pierre Archimbó. Y en las últimas semanas en las que incluso Melgar enfrentó a Alianza Lima, él le convirtió un gol a Alianza Lima, dejándonos sí a nosotros con menos chances de poder pelear el campeonato. Cuando incluso en esas semanas se estuvo cuestionando mucho al jugador porque se hablaba acerca
de su hinchaje, ¿no? Del hinchaje que tenía hacia Alianza Lima, algo que él nunca había negado, pero siempre se había mostrado muy profesional y creo que eso le viene aún mejor a Alianza Lima, que tengamos a un jugador que su profesionalismo esté por delante de todo, porque es lo que finalmente Alianza Lima debe buscar en los jugadores que contrata, jugadores que puedan tener un hinchaje, pero a la vez también puedan ser profesionales y mostrar todo el nivel que tienen en la cancha. Y es que si vamos un poco más allá y analizamos a los jugadores que hemos tenido en la posición en la que se desempeñaría Jean-Pierre Archimbó, tendríamos que hablar de algunos de los jugadores que probablemente ya no estén en Alianza Lima. Hablamos de Adrián Arregui, hablamos del Bigote Rodríguez, y si tengo que hacer hincapié en esto, en el caso del Bigote Rodríguez, que actúa más de pivote, debemos decir esto de forma clara, actúa más de pivote, no es un 10 como tal. El hecho de que el Bigote Rodríguez tenga la número 10 no quiere decir que sea un jugador que se desempeñe como 10, él más siempre ha sido un jugador para darle salida al equipo. Jean-Pierre Archimbó, en los encuentros en los que ha alineado con Melgar, se ha posicionado normalmente como un jugador mixto, como un jugador más de volante interior y no tanto como pivote, siendo que él en su característica inicial es un jugador más de pivote e incluso en algún momento lo han usado como un defensa central, pero una de las cosas que pudo notar Melgar para usar al jugador era que era un jugador que tenía mucha llegada a área rival, como los jugadores mixtos. Si comparamos con algún jugador, por ejemplo, tendríamos que comparar con un Catriel Cabellos con características un poco más diferentes, o por ejemplo con Gonzalo Aguirre, que serían jugadores con los que probablemente él se podría acompañar, e incluso un Jesús Castillo que seguramente podría ser un jugador de mucho más corte defensivo y más bien Jean-Pierre Archimbó haciendo las veces de mixto con llegada a área rival. Una de las cosas que debo resaltar, a diferencia de lo que puede ser el juego de Jean-Pierre Archimbó en comparación a Catriel Cabellos, es que Jean-Pierre Archimbó, por lo menos dentro del expertise que ha tenido, por la edad que tiene, por el palmarés que de alguna forma tiene, por los equipos en los que ha estado, de alguna forma es un jugador mucho más seguro, es un jugador que tiene a priorizar mucho el sistema colectivo, algo que creo que le ha llevado a entender que hay ciertas situaciones en las que hay que priorizar el que poder llegar al gol más que el que mostrarse, y lamentablemente en el caso de Catriel Cabellos e incluso un Gonzalo Aguirre a veces han tenido más la tendencia de mostrarse más ellos, de a veces en el pase final no darlo, y eso es algo que finalmente no contribuye al sistema colectivo, que creo que siendo estos dos jugadores jóvenes aún tienen mucho que aprender. Y si vamos, por ejemplo, en el caso de Jesús Castillo, un jugador que suele apegarse un poquito más a lo colectivo, pero que una de las cosas que debiéramos de hacer hincapié es que al parecer una posible salida de Alianza Lima sería la de Jesús Castillo. Y si nos ponemos a pensar en lo que el profesor Mariano Soso, teniendo en cuenta que aún no se conoce si es que va a tener continuidad, pero algo de lo que se habla es de que probablemente tenga continuidad el profesor Mariano Soso. Sin embargo, una de las cosas que el profesor Mariano Soso no logró encontrar fue aquella línea de volantes interiores y esa pareja que le pudieran brindar mejores resultados, e incluso en algún momento probó a Richie Lagos, que también se habla de que sea una posible salida. Pero bueno, más allá de esto, una de las cosas que debemos resaltar es que la noticia de la confirmación de Jean-Pierre Archimbó a Alianza Lima ha sido una de las cosas que en lo particular a este canal le agrada. Creo que es un jugador de la casa, un jugador que le puede brindar mucho a Alianza Lima en estos momentos en los que necesitamos más resultados que proyectos a largo plazo. Y no es que este no pueda ser parte del proyecto, pero creo que los resultados no surgen y la dirigencia lo ha entendido bastante bien. Espero que más bien en las próximas contrataciones que se vayan a venir, esto siga siendo tomado en cuenta, porque lo que menos necesitamos para la siguiente temporada son errores. Así que sin más y sin más informaciones por ahora, ya les estaremos dando todo lo que pueda pasar en Alianza Lima. Así que suscríbete al canal y me despido no sin antes decir, como siempre, arriba Alianza.